El libro de Ruth es de verdad una de las grandes obras de arte de la literatura bíblica. Es una historia diseñada de una forma, brillante, que nos invita a explorar una pregunta súper fundamental sobre la vida, una que nos sigue tocando muy de cerca hoy en día. Y la pregunta que nos deja sobre la mesa es esta. ¿Dónde está la mano de Dios en los altibajos del día a día? ¿En lo bueno y en lo malo? A través de esta lente es que vamos a explorar esta narrativa increíble. Bueno, vamos a meternos de lleno en la historia. Todo empieza en una época bastante caótica, en los días en que gobernaban los jueces, o sea, un tiempo de mucho desorden. Y aquí es donde conocemos a nuestros tres personajes principales, Noemí, Ruth y Boz. La cosa arranca con una serie de tragedias, una tras otra. Una familia israelita tiene que huir de la hambruna y se refugia en Moab. Al poco tiempo, el padre muere. Sus dos hijos se casan con mujeres de ahí, Ruth y Orfa. Pero, poco después, ellos también mueren. Así, de un momento a otro, Noemí se queda completamente sola, viuda y sin hijos en tierra extranjera. Ya sin nada que la ate a Moab, Noemí decide que es hora de volver a su tierra. Y en un gesto de verdadero amor, les pide a sus nueras que no la acompañen. Ella sabe que el futuro para ellas, siendo viudas moabitas en Israel, sería muy, muy difícil. Así que las libera de cualquier obligación para con ella. Y este detalle nos muestra la profundidad de su dolor. Cuando vuelve a Belén, le dice a su gente, no me llamen más Noemí, que significa placentera, llámenme Mara, que se traduce como amarga. Ella siente que la vida, que Dios, la ha golpeado tan fuerte que la llenó de amargura. Pero es justo aquí, en este punto de desesperanza total, donde la historia da un giro tremendo. Y todo depende de un acto de lealtad fuera de serie, un concepto que en hebreo se conoce como Gesed. Esta palabra es la clave para entender todo lo que sigue. A ver, aquí el contraste es clarísimo. Orfa toma la decisión lógica, la que cualquiera entendería, se despide y regresa con su familia. Pero Ruth hace algo totalmente radical, algo que va en contra de toda lógica de supervivencia. Se niega a abandonar a Noemí. Y aquí está el corazón emocional de la historia. Las palabras de Ruth son una de las declaraciones de lealtad más potentes que se han escrito. No es solo un compromiso con Noemí, no, es renunciar a su país, a su gente, a sus dioses, para adoptar por completo la vida y la fe de su suegra. Este acto de Gesed lo cambia absolutamente todo. Veamos cómo se desenvuelve esto. Las dos viudas llegan a Belén justo cuando empieza la cosecha, y es aquí donde la esperanza empieza a asomarse, a través de lo que el texto nos presenta como un simple encuentro casual. Para poder comer, Ruth sale a recoger las espigas que sobran en los campos. Y el narrador, con una sutileza increíble, nos dice que dio la casualidad de que fue a parar al campo de Boz, quien resulta que es pariente de Noemí. ¡Qué casualidad! El autor usa esta frase para mostrarnos, sin decirlo directamente, la mano de Dios moviendo las piezas. De inmediato nos presentan a Boz como un hombre íntegro, un hombre de bien. No solo cumple la ley de Dios al permitir que los pobres recojan en su campo, sino que hace mucho más. Él ya había escuchado de la lealtad de Ruth hacia Noemí y, conmovido, hasta pide en oración que Dios la recompense por su valentía. Y aquí tenemos que detenernos en un concepto cultural que es fundamental para que todo lo demás tenga sentido: el pariente redentor. En el antiguo Israel, si un hombre moría, un pariente cercano tenía la responsabilidad de redimir a su familia. ¿Qué significaba esto? Comprar sus tierras para que no se perdieran y casarse con la viuda para darle continuidad al linaje. Era el mecanismo legal para restaurar a la familia. Cuando Ruth le cuenta a Noemí lo que pasó, imagínense, la mujer que se hacía llamar amarga se transforma por completo. Reconoce la mano de Dios en todo esto y exclama que Boz es uno de sus parientes redentores. Por primera vez en toda la historia, una chispa real de esperanza ilumina su futuro. Y así entramos en la parte final, el clímax de la historia. Con esta nueva esperanza, las dos mujeres no se quedan de brazos cruzados, para nada. Trazan un plan audaz para buscar activamente su propia redención. Siguiendo el plan de Noemí, Ruth se acerca a Boz de noche en la era, y con una valentía impresionante, le pide directamente que cumpla su rol como pariente redentor. Ella no está esperando que las cosas pasen, está reclamando su derecho a la redención. La respuesta de Boz es increíble. Lejos de escandalizarse, se queda todavía más impresionado por la lealtad de Ruth, esta vez hacia la familia de su difunto esposo. La elogia llamándola mujer virtuosa, que es exactamente el mismo término que se usa en Proverbios 31 para describir a la mujer ideal.
y se compromete a cumplir con su deber. Y esto nos lleva a una simetría en la historia que es, de verdad, hermosa. Fíjense en esta comparación. Cada tragedia del primer capítulo tiene su solución exacta en el último. La muerte es vencida por un nuevo matrimonio y el nacimiento de un hijo. La hambruna es reemplazada por la abundancia de la cosecha. Y la amargura de Mará se transforma en pura alegría. Es un reflejo perfecto. El punto clave es este. La historia gira en torno a actos de lealtad que se corresponden. La lealtad radical de Ruth al principio es ahora correspondida por la lealtad íntegra de Booz. Son sus dos compromisos, juntos, los que hacen posible la redención completa de la familia. Pero la historia no termina ahí. El autor nos invita a levantar la mirada para ver cómo esta pequeña historia tan íntima y personal encaja en un plan divino mucho, mucho más grande. La genialidad del libro de Ruth está en cómo nos muestra la providencia de Dios. El narrador casi nunca dice, y entonces Dios hizo tal cosa. No. En vez de eso, vemos a Dios actuando a través de las decisiones y las circunstancias del día a día. Una casualidad en un campo, un gesto de bondad, una decisión valiente. Esta tabla lo resume perfectamente. Vemos cómo la fidelidad humana, el coraje y la lealtad de Ruth, la generosidad e integridad de Booz, se convierte en el medio por el cual se cumple el propósito de Dios. O sea, Dios no anula nuestras decisiones, sino que las entreteje en su gran plan de redención. Y esto nos lleva al final, que es de verdad impactante. El libro cierra con una genealogía. El hijo de Booz y Ruth, llamado Obed, resulta ser nada más y nada menos que el abuelo del gran rey David. Esto pone a Ruth, la extranjera, la moabita, directamente en la línea de ascendencia del futuro Mesías de Israel. Así que esta historia, que parecía tratar solo sobre la supervivencia de una familia, se revela como una pieza clave en la gran narrativa de redención de Dios, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Nos muestra que Dios usa la lealtad y la bondad de gente común para lograr cosas extraordinarias. Y eso nos deja con esta pregunta para reflexionar. El libro de Ruth nos invita a pensar en cómo esa providencia divina podría estar trabajando silenciosamente, tras bastidores, en los detalles más comunes y cotidianos de la vida.